Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en contexto y hoy, mi querido Moisés, vamos a platicar con María Elena Morera para echarle un ojo a lo que pasó esta semana, el pasado miércoles, para ser precisos, en el Senado de la República, Moisés. Así es, mi querido Jesús. María Elena, buenos días, bienvenida, gusto saludarte. Buenos días, Moisés y Jesús, me da mucho gusto saludarlos. Es un placer para mí platicar con su auditorio. María Elena es presidenta de Causa en Común, es una activista ciudadana, muy reconocida, líder de opinión, ha tenido una actividad bastante fuerte, con buena presencia, muy razonada, con un análisis muy concreto y con una capacidad de divulgación de lo que la sociedad está buscando en materia de seguridad. También fue presidenta de México Unido contra la Delincuencia. Una voz muy acreditada para hablar del tema que hoy nos ocupa, María Elena. A ver, así como ahora sí que para poner en contexto a nuestra audiencia, lo que pasó el miércoles anterior, el miércoles de esta semana en el Senado, el senador Madero dijo, aprovecharon la ocasión para apretar voluntades, fue el término que utilizó. El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería, dijo, salieron de compra. Lo que es un hecho es que el dictamen se regresa a comisiones. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál es la lectura de Causa en Común? ¿Cuál es la lectura de María Elena Morera, de una organización de la sociedad civil, como bien decía Moisés, tan acreditada como la de ustedes? Sí, mira, coincido con ellos. Salieron o de compra o de amenaza, porque varios senadores dijeron que o habían sido amenazados o les habían preguntado qué querían a cambio de su voto, lo cual me parece terrible porque definitivamente el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa o de Marina, el mismo presidente, puede hablar con los legisladores, poner sus argumentos y que los legisladores pongan los suyos, platicarlo y llegar a acuerdos. Pero esto que sucedió esta semana sí me parece gravísimo, porque el amenazar a la gente para que dé un voto o el comprarla, pues no es un voto legítimo, ¿no? Aunque al fin de cuentas, pues cuenta igual que los demás. Lo que sucedió este miércoles, que nosotros estuvimos en el Senado, no adentro de la sala porque no nos dejan entrar, pero sí en una conferencia de prensa que dimos desde el Senado para explicarle a la gente por qué no es buena la militarización y el militarismo en este país, con testimonios de ex policías federales que están en la Guardia. Y ayer que estuvimos ahí, lo que nos dimos cuenta es que al principio el senador Monreal y los senadores de Morena pensaban que tenían todos los votos para poderla ganar, porque necesitaban los votos de ellos más algunos votos de la oposición para ganar. Sin embargo, conforme fue transcurriendo la mañana, se dieron cuenta que no los tenían. Entonces lo que hicieron fue, para poder retrasar la votación y ganarla, pues aplazarla 10 días. Entonces, lo que vamos a estar viendo estos días es si logran tener estos votos, o si no lo logran, bueno, pues entonces tendrán que cumplir con el quinto constitucional que dice que las Fuerzas Armadas regresarán a sus cuarteles en 2024. María Elena, a mí me parece que hay dos temas importantes que podemos distinguir de esta narrativa que nos haces favor de compartir en este arranque, María Elena Morera. La primera es el tema que tiene que ver con la presión política, el espectro político, el espectro de la negociación en el plano legislativo. Y segundo, el tema que tiene que ver con lo que la sociedad está viviendo en materia de seguridad o de inseguridad y de violencia. Y me parece que en este segundo tema, la discusión que prevalece no es en contra ni de los militares, ni de la Sedena, ni de la Guardia Nacional, sino las ausencias en una estrategia general de seguridad que no tiene que ver con el fortalecimiento de las policías municipales, de los policías de barrio, de los policías de proximidad o de las preventivas estatales o de las policías investigadoras de las fiscalías o de los servicios periciales o de los laboratorios o de los centros de readaptación social, y más que al quinto transitorio, refiriéndonos al séptimo transitorio, que eso fue lo que se discutió en el 2019, de que
en el 2019, es decir, hace algunos años se dijo que iban a estar 5 años el ejército en la Guardia Nacional, en el quinto transitorio, pero en el séptimo decía, oye, a partir de estos 180 días, los secretarios de Seguridad Pública de los estados harán un presupuesto para que fortalezcamos a las policías. ¿No te parece que ahora la batería, a partir de esta ausencia de votos y la disponibilidad para escuchar, no solo tenga que ver con el quinto, sino con el séptimo y eventualmente con el sexto transitorio, María Elena? Sí, tienes toda la razón. Eso es lo que dijimos ayer en la conferencia de prensa, que no estamos discutiendo el fondo del problema, ¿sí? Nos estamos siguiendo solamente a los militares sí o los militares no. Cuando el fondo del problema es que hoy no tenemos una estrategia de seguridad, hoy las policías locales viven una precariedad mucho mayor a lo que teníamos antes. Quitaron el fondo de aportaciones para los municipios, solamente dejaron el Fortaseg en un nivel muy bajo, son aproximadamente 7,000 y pico de millones, mientras el presupuesto federal para Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional es de 201,000 millones de pesos. Entonces, no tenemos presupuestos para las policías locales, pero no solo eso, sino que las fiscalías también están muy desgastadas, no tenemos suficientes investigadores y si entonces, si ya vemos el sistema de seguridad y justicia completo, precisamente, pues en el séptimo transitorio habla solamente de las policías, que como tú bien dices, tenían que haber mandado un diagnóstico de todas las policías locales al secretariado ejecutivo y tenían que haber mandado una propuesta de cómo fortalecerlas. Pero también en el séptimo dice que tenía que ir acompañado de un presupuesto, ¿no? Entonces, no dieron ni el presupuesto, ni han fortalecido a las policías locales, que me parece que ese es el centro que tendría que tener esta discusión, ¿no? En lugar de pensar solamente en si se van o se quedan los militares. Porque además, pondría en la mesa otro punto que me parece importante. Nos han vendido la mentira que todo tiene que ver con organizaciones, todo el crimen tiene que ver con las organizaciones criminales enormes, ¿no? Y no, la mayor parte del crimen tiene que ver con problemas y conflictos comunitarios. Entonces creo que desde una perspectiva amplia nos estamos equivocando porque no estamos llegando al fondo de los problemas para saber cómo los vamos a solucionar. Entonces sí me parece que esta apuesta que está haciendo el gobierno federal por querer impulsar una militarización más fuerte de la que ya teníamos en sexenios anteriores en el país, no nos va a resolver el problema y además las Fuerzas Armadas se están desgastando, porque al interior de las Fuerzas Armadas también ya hay muchos grupos que dicen, nosotros no queremos ser policías, ¿no? Los mismos marinos y soldados en la Guardia Nacional nos dicen, a nosotros nos mandaron obligados, pero nosotros no somos policías, ni nos están preparando como policías, ¿no? Entonces sí creo que tenemos que avanzar la discusión hacia los temas importantes y después resolver lo de los militares, si se quedan o no, pero primero que quede claro lo que sí tenemos que hacer con las policías y las fiscalías. ¿Y ves condiciones para que eso suceda, María Elena? A ver, esos argumentos que escribe Moisés y que planteas tú también con mucha claridad, yo tengo tiempo escuchándolos. Sin embargo, parece que esto es una especie de diálogo de sordos, pues. O sea, no veo yo en el oficialismo las condiciones. A mí como ciudadano a la distancia me da la impresión de que pararon la función el miércoles pasado para comprar tiempo o apretar voluntades, como dijo el senador Madero, a ver si les alcanza dentro de 10 días más o menos, que es el plazo que se habla, para regresar otra vez y llevarla al pleno. ¿Ves qué áreas de oportunidad se ven para que puedan transitar estas propuestas que ustedes están haciendo? Mira, hemos hablado con senadores de la oposición y con algunos senadores de Morena para explicarles dónde está el fondo del asunto. Y creo que ya les está haciendo clic, ¿no? Que están equivocados en la discusión y me parece que ellos mismos ya han estado metiendo el tema del séptimo transitorio. En la reunión del miércoles escuché a
o algunos que dijeron, a ver, pero pues hablemos de las policías locales, hablemos de la estrategia. Entonces sí creo que ya está cambiando, empezando a cambiar la visión. No sé si nos dé para cuando se piensa aprobar esta ley, porque la Constitución marca que son 10 días, ¿no? Pero pues vamos a ver cómo sigue la discusión en la Cámara de Senadores. Vamos a tratar de meter propuestas para que los senadores tengan también otras opciones de qué hablar. Y yo también te diría, es una vergüenza lo que sucede a veces con nuestros legisladores, porque inclusive te das cuenta que ni siquiera saben qué ley se está discutiendo, ¿no? Había senadores que subían a tribuna y decían, es que sí queremos que la Guardia se vaya a Sedena. No, eso ya lo votaron hace 2 semanas, ¿no? O sí tienen que estar los militares afuera, porque nosotros creemos en el presidente. No, pues es que ese no es ningún argumento, ¿no? Entonces, sí pues es penoso, ¿no? Que argumenten inclusive cosas que ellos mismos votaron, como si las estuvieran votando ahorita. Y luego, por ejemplo, el exgobernador de Sinaloa, ¿no? Que claro, le decía al senador que votara para que la Guardia se fuera a Sedena. No, pues si esa ley la votaron hace 2 semanas y es completamente inconstitucional, ¿no? Entonces, pues sí necesitan mucho más apoyo, creo, que los equipos de los senadores para que entiendan de qué se está discutiendo y cuál es el fondo del problema que tenemos en México. Es la maravilla de vivir en España con una beca, pues. Claro, claro. Sí. Pero mira, lo peor no es que él sea un ignorante, lo peor es que tengamos senadores ignorantes. Claro. ¿No? Que no se preparen, que vayan a votar una ley la cual ni siquiera han leído, ¿no? Les deberían de hacer un examen antes de entrar al pleno, ¿no? Para saber si leyeron la ley o no. No, porque entonces no habría quórum, Marilena. Estamos platicando con Marilena Morera, presidenta de Causa en Común, activista ciudadana. Marilena, pudiéramos pensar que el tema de la violencia tiene 2 fenómenos, está subdiagnosticada y sobrediagnosticada, y me explico. Con esa expresión que tú utilizas, pudiese parecer que poca gente sabe en el fondo lo que está ocurriendo, pero en la práctica vemos lo que está ocurriendo, valga la expresión. Y me estaría yo pensando, con tu expresión de hace un momento, con 2 datos. Primero, del 1 de diciembre del 2018 al último día de junio del 2022, hubo 7.300.000 delitos del fuero común. 7.300.000 delitos del fuero común. Y en el mismo lapso hubo 308.000 delitos del fuero federal, es decir, 23 veces más del fuero común que del fuero federal. Los del fuero federal son eventualmente los del crimen organizado y los del fuero común a los que tú hacías referencia. Sin embargo, los presupuestos se han reducido sustancialmente para todo el tema. La pregunta es, ¿pudiéramos estar pensando que se puede explorar una ampliación del 7º transitorio para, además de darle recurso a las policías locales, ver el tema de la investigación de los servicios periciales, el tema de los centros de readaptación social, o construir un 8º transitorio, María Elena? Mira, yo lo que diría es que lo que tenemos que construir es un nuevo sistema de seguridad y justicia, ¿no? Sí. Yo estoy segura que no hay las condiciones definitivamente en este momento, pero que tenemos que pensar que sí hay otras opciones para vivir en paz, porque los ciudadanos comunes no tienen por qué entender, ¿no?, lo que nosotros podemos discutir y entender en el fondo, pero lo que sí tienen es que sufrimos todos las consecuencias de una mala estrategia y la violencia la vemos en todo el país, ¿no? Pero esto tiene que ver principalmente con pequeños grupos que se dedican a cometer delitos, ¿no? Y que estos grupos siguen operando por la gran impunidad que hay, ¿no? Cuando tú robas en la calle y luego al día siguiente, pues ya no nada más se le jala la cartera al señor, sino que además lo amenazas con un cuchillo, pues al otro día consigues una pistola, entonces lo amenazas con una pistola, y así vas subiendo tu carrera delictiva como cualquier oficio, ¿no?
hasta que te vuelves experto y entonces, pues lo más seguro es que empieces a matar, pero no empiezas matando, ¿no? Entonces, necesitamos configurar un sistema en el que la prevención sea la parte más importante, pero la prevención real, no mandarle dinero a la gente, eso no es prevenir el delito. Y después tener realmente investigadores, ¿no? Bueno, antes de los investigadores, tendríamos que concederle, como en todas partes del mundo, la denuncia y el inicio de la investigación a todas nuestras policías, ¿no? Tenemos policías que están de adorno porque se enteran de muchísimas cosas, por ejemplo, los municipales, pero no pueden actuar porque ellos no pueden investigar, ellos no reciben denuncias. Y entonces tenemos un embudo, que es el Ministerio Público, que siendo, por ejemplo, no recuerdo ahorita el dato exacto, pero policías debemos de tener alrededor de 300,000, 280,000, y ministerios públicos a nivel nacional, yo creo que no pasamos de los 12,000, ¿no? Entonces, tenemos este embudo donde pues la gente no denuncia porque es un problema ir a denunciar, ¿no? Los policías no están metiendo en una base de datos toda la información que tienen, que sería la inteligencia para detener muchos de los delitos, ¿no? Luego no dividimos las capacidades, tanto presupuestales como humanas, para realmente atender los delitos que más le afectan a la sociedad. Por ejemplo, ahorita uno de los delitos que más está afectando y que ha subido exponencialmente es la extorsión, ¿no? Y nadie atiende la extorsión, entonces cada vez más banditas pues se dedican a extorsionar al vecino, porque es re fácil, ¿no? Y tenemos también el problema del sistema penitenciario. No hay condiciones en este momento, pero creo que sí nos tenemos que preparar para que existan las condiciones para el 2024 y que las propuestas de los partidos sean mucho más robustas, al mismo tiempo que tenemos que saber explicarnos mejor la sociedad civil y los partidos, ¿no? Porque ese es un problema que hemos tenido. O sea, nadie le está quitando la legitimidad a los soldados y a los marinos a quienes respetamos. Lo que estamos criticando es que estén en funciones que no les tocan. María Elena, ¿qué sigue para organizaciones de la sociedad civil que, por ejemplo, en esta coyuntura han jugado un papel fundamental para en este diálogo de sordos del que hablaba hace un rato, tratar de enderezar la discusión? Parece que, por los tiempos, parece que esta es una carrera de resistencia, pero también de velocidad. ¿Qué sigue? Mira, para nosotros, te voy a decir, estamos trabajando en dos planos. El primero es que vamos a seguir hablando con los senadores. Vamos a buscar sobre todo senadores que creemos que están en duda o que piensan votar a favor, para entender sus razones y para que ellos también puedan escuchar las nuestras. El segundo punto es, vamos a ir a la Suprema Corte de Justicia. Estamos preparando un amparo y varias organizaciones también están preparando un amparo para la inconstitucionalidad de la ley que aprobaron hace 2 semanas. Sacamos ya un preámbulo del estudio de los testimonios de ex policías federales para que la gente se pueda sensibilizar que ese no es el camino, porque las capacidades que tenía la Policía Federal han quedado aplastadas en la Guardia Nacional, donde lo único que importa es que si tú llevas 30 años eres general y entonces mandas, aunque no tengas conocimiento de seguridad pública. Tenemos también el Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización, donde tenemos todos los datos de cómo han ido simulando esta conformación de la Guardia Nacional como una Guardia Civil. Y lo que necesitaríamos es regresar a la Guardia Nacional para que realmente sea civil, hacer una policía federal chiquita que solamente se dedique a la investigación, porque la Guardia Nacional nunca se va a dedicar a la investigación, no es un tema que le interese, ni que quieran, ni que entiendan. Entonces yo creo que pues eso sigue para las organizaciones, vamos a seguir pendientes, vamos a seguir haciendo cosas, ¿no? Y vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde. Lo que sí es que la narrativa la tenemos que cambiar para que la gente pueda comprender por qué no. Y no hemos encontrado la manera de cambiarla, ¿no? Y esa parte sí me parece que es un reto para nosotros. Lo hemos estado estudiando, pero al final,
pues volvemos con nuestros argumentos que quizás a la gente le parezcan muy técnicos, ¿no? Y mira, yo te resumiría en que es una gandalle de las Fuerzas Armadas, el quererse quedar con todo, y están mermando las capacidades civiles, ¿no? Sí, y cuando el planteamiento debe de ser tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario. María Elena Moreda, presidenta de Causa en Común, un gusto tenerte en contexto este sábado. Gracias por compartir con el auditorio y con nosotros tus puntos de vista. Y es la primera, pero esperemos que no sea la última vez que nos acompañas, María Elena. Con mucho gusto, Jesús y Moisés, para mí es un placer poder platicar con ustedes y poder decirle a la sociedad lo que estamos pensando y por qué lo pensamos de esa manera. Y por supuesto que seguiremos platicando y seguiremos viendo cómo sí podemos hacer un México en paz y un México donde todos podamos convivir y todos podamos pues ejercer nuestras libertades y nuestros derechos, que parece, ¿no? Al menos parece que nos los quieren quitar. Gracias, María Elena. A ver si dentro de unos días que regrese el tema a la discusión en el Senado, nos permites otra vez molestarte y compartir con la audiencia de En Contexto algunas reflexiones, a ver en qué quedó el asunto. Claro que sí, con mucho gusto, y por lo pronto, pues feliz sábado, feliz fin de semana y que tengamos mejores noticias. Muchas gracias. María Elena. Muchas gracias. Regresamos En Contexto.